Que la paz, el gozo y el amor de Jesús estén en tu corazón. Bienvenido a la reflexión del Evangelio del día de hoy, 17 de agosto. Y nos dice así la palabra del Señor tomada del Evangelio de San Mateo, capítulo número 18, del versículo 21 en adelante. Entonces Pedro fue y preguntó a Jesús: Señor, ¿cuántas veces deberé perdonar a mi hermano si me hace algo malo? ¿Hasta 7? Jesús le contestó: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Por esto sucede con el reino de los cielos como con un rey que quiso hacer cuentas con sus funcionarios. Estaba comenzando a hacerlas cuando le presentaron a uno que le debía muchos millones. Como aquel funcionario no tenía con qué pagar, el rey ordenó que lo vendieran como esclavo junto con su esposa, sus hijos y todo lo que tenía, para que quedara pagada la deuda. El funcionario se arrodilló delante del rey y le rogó: tenga paciencia usted conmigo y le pagaré todo. Y el rey tuvo compasión de él, así que le perdonó la deuda y lo puso en libertad. Pero al salir, aquel funcionario se encontró con un compañero suyo que le debía una pequeña cantidad. Lo agarró del cuello y comenzó a estrangularlo diciéndole: págame lo que me debes. El compañero, arrodillándose delante de él, le rogó: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Pero el otro no quiso, sino que lo hizo meter a la cárcel hasta que le pagara la deuda. Esto dolió mucho a los otros funcionarios, que fueron a contarle al rey todo lo sucedido. Entonces el rey lo mandó a llamar y le dijo: malvado, yo te perdoné toda aquella deuda porque me lo rogaste, pues tú también debiste tener compasión de tu compañero del mismo modo que yo tuve compasión de ti. Y tanto se enojó el rey que ordenó castigarlo hasta pagar todo lo que debía. Y Jesús añadió: así hará también con ustedes mi Padre Celestial si cada uno de ustedes no perdona de corazón a su hermano. Después de decir estas cosas, Jesús se fue de Galilea y llegó a la región de Judea, que está al oriente del Jordán. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Por las palabras del Santo Evangelio sean perdonados nuestros pecados. El tema de hoy es una clara enseñanza sobre el perdón. Es importante que nosotros tengamos claro que cuando Jesús habla con Pedro, y Pedro, él pues muy animoso le dice: Señor, hasta 7 veces, y Jesús le contesta: sino hasta 70 veces 7, Jesús nos está queriendo enseñar que en esta vida vamos a tener necesidad de perdonar siempre. Todo el camino que nosotros ya hemos recorrido, pero lo que nos queda todavía por delante, sin dudar alguna, vamos a tener que perdonar más de alguna falta, perdonar a alguien, perdonar y liberar a alguien desde nuestro corazón por las faltas que haya cometido. Ahora, debo aclarar que Jesús acá no nos está diciendo que seamos permisivos con el pecado. Jesús le dijo: debes perdonar hasta 70 veces 7. No nos está diciendo que seamos permisivos con el abuso, permisivos con el maltrato, permisivos con algo injusto que se está cometiendo a ocultas. Jesús nos está hablando de alguien que se arrepiente y que está en ese camino de cambiar, que está en ese camino de ir mejorando, que está en ese camino de ir saldando, porque hay personas que cometen a veces faltas, pero no están arrepentidas en lo más mínimo y no tienen ni la más mínima intención de cambiar. Yo escuchaba a un abogado penalista que, visitando cárceles, él expresaba que era impresionante encontrar personas que sí estaban completamente arrepentidas a veces de los errores que habían cometido por lo que estaban en la cárcel, pero que había personas que estaban inmutadas y que si les daban la libertad saldrían a hacer lo mismo, dicho en sus propias palabras. Entonces dejamos claro acá que Jesús no nos está hablando de ser permisivos con el pecado, sino de perdonar y ayudar a aquellos que sí quieren cambiar, que están haciendo, se ve el hecho de que quieren cambiar. Ahora bien, Jesús pone esta parábola extrema de este rey
que le perdona una deuda millonaria a este funcionario. En contraparte, a este funcionario no quiso pagar algo pequeño. ¿Para qué? Para que nosotros nos demos cuenta que tú puedes pedir justicia, tienes derecho a pedirla cuando algo injusto se ha cometido contra ti, pero cuando nosotros señalamos y decimos, este me debe, este me las va a pagar, pido justicia para este, vemos que también hay otros 3 dedos que nos están señalando a nosotros. Cuando nosotros pedimos justicia para alguien, hermano, también la estamos pidiendo para nosotros, porque el Señor en el Evangelio de San Mateo, también en el capítulo 5, cuando habla de las bienaventuranzas, nos habla que dichosos también los que perdonan, ¿sí? Porque con la misma medida que nosotros juzguemos, seremos juzgados nosotros. Entonces, el Señor nos dice, sí, tú puedes pedir justicia, estás en tu derecho, pero hay una ley más grande que es la del perdón, que es la de perdonar a aquel que nos ha ofendido. Hay obviamente ofensas que son mucho más graves, que van a necesitar un proceso, incluso tal vez hasta un proceso judicial, pero que tienes que ir soltando y perdonando y abandonando esas cosas a las manos de justicia de Dios, que Él obrará por ti, y tratar de perdonar para que esa misericordia también te sea devuelta. Y cierro con esto el Evangelio. En Estados Unidos se dio hace muchísimos años el caso de un joven que en estado de ebriedad atropelló a una muchacha, la mató por supuesto, y lo declararon culpable. Y cuando se le preguntó al abogado que cuál sería la sentencia para este muchacho, el padre de la muchacha pidió que sí se le cobrara la multa, una indemnización, pero que fuera el muchacho que atropelló a su hija a darle $1 diario hasta su casa. Él lo exigió de esa manera. ¿Para qué? Para estarle recordando al muchacho todos los días de su vida que él era el asesino de su hija. Y entonces tiene mucha concordancia con esto, porque mató a la hija, sí, pero en él no había esa apertura a la gracia de poder perdonar. Y se da esto, que el muchacho no llegaba a dejar el $1 por lo mismo, no le importaba que le pusieran más multa, porque el padre lo estaba ya atormentando, ¿verdad? Entonces aquí vemos este ejemplo de lo que hablaba del funcionario y el rey. Recuerda que nosotros también tenemos faltas, que pedimos que se nos perdonen, y cuando tú ofreces perdón, el perdón también viene de vuelta hasta ti. Que la paz sea contigo. Dios te bendice.